Hola, bienvenidos a la primera clase de tercero medio, donde voy a explicar los dos PPT que ya están subidos en la página del colegio. Bueno, la primera unidad que tenemos que ver es sistema de coordenadas polar y cartesiano. Parte de la unidad de trigonometría del año pasado, la parte final, donde tenemos que ver posición de puntos y de vectores en sistema cartesiano, con las coordenadas X, Y, horizontal, vertical, y en el sistema de coordenadas polar, que vamos a tener radio y ángulo. ¿Okay? Y la segunda unidad que vamos a ver después es la de circunferencia, que es la que corresponde a tercero medio. ¿Okay? Ya. Partiendo con la primera unidad de sistemas de coordenadas polar y cartesiano, vamos a describir brevemente eh, qué significaba cada sistema de coordenadas. Eso lo alcanzamos a ver en las clases anterior a la cuarentena. Lo voy a nombrar de nuevo igual. Y después ver los signos de seno y coseno, porque el año pasado, cuando usábamos trigonometría del triángulo rectángulo, solo usábamos las razones trigonométricas de ángulos agudos, de los ángulos interiores de un triángulo rectángulo, con especial énfasis en el ángulo de 30 grados, 45 grados y 60 grados. Todos ellos, todos los ángulos agudos, con razones trigonométricas de signo positivo. Ahora, como vamos a estar en un plano que tiene de 0 grados a 360 grados, vamos a tener que cambiar los signos de estas razones dependiendo del cuadrante o el eje en el que están. Entonces, los objetivos de esta primera clase son transformar puntos, o posición de puntos entre coordenadas polar y cartesiana, y deducir los signos de seno y coseno en las distintas regiones del plano. ¿Ok? Ya como introducción, bueno, recordar que hay dos formas de describir la posición de un punto, que sería la primera, usando el eje, como dice acá, el eje horizontal X y el eje vertical Y, donde vamos a tener que el punto P, que se encuentra ahí, podríamos decir desde el origen que la posición es yo me muevo X a la derecha, Y hacia arriba, o yo me muevo X horizontalmente, Y verticalmente, si es que estoy en otra posición. Y voy a obtener la posición, perdón, las coordenadas X, Y, horizontal, vertical, abscisa u ordenada. Eh, si yo escribo esto en otra forma, yo voy a obtener que también lo puedo deducir en base a el radio y el ángulo. Eso quiere decir, desde el centro de coordenadas, desde el origen del sistema de coordenadas, yo podría decir, pero el punto P se encuentra a, no sé, R metros de distancia, y aparte de estos R metros de distancia, yo voy a obtener que está en un ángulo de elevación o un ángulo de movimiento de alfa grados, donde voy a llegar a la posición de ahí, por ejemplo. ¿Okay? Ahora, este ángulo, por si acaso, siempre se mide respecto a la parte positiva del eje X. ¿Okay? No tomando ese eje X como si fuera el eje de la abscisa hacia los dos lados, sino que para el caso de las coordenadas polar, ese ángulo siempre se mide respecto a la parte positiva nomás de este eje X, porque culturalmente lo primero que salió, lo primero que se descubrió algebraicamente y geométricamente en geometría analítica, es la parte positiva del eje X, la recta numérica, donde uno colocaba 0, 1, 2, 3, 4, 5, bla, bla, bla. Esa es la primera recta que uno utiliza. Por eso desde ahí uno empieza a medir los ángulos alfa o cualquier otro ángulo en coordenadas polares. Y ahí yo voy a obtener el punto P de coordenadas R como alfa. ¿Ok? Solo les describo de dónde vienen estas fórmulas. No es necesario que lo sepan de memoria, pero para que vean de dónde provienen. ¿Ok? Ahora, estas tres fórmulas salen eh, de aplicar trigonometría básica y el teorema de Pitágoras acá. Por ejemplo, la primera fórmula se obtiene con el primer cateto al cuadrado, x cuadrado, más el segundo cateto al cuadrado, y cuadrado, les tiene que dar la hipotenusa al cuadrado, que es en este caso el radio al cuadrado. Ahí se obtiene la primera fórmula ahí. La segunda y la tercera se obtienen aplicando trigonometría. Por ejemplo, si uno ve el coseno de alfa, si uno ve el coseno de alfa en la imagen, uno recuerda que es el cateto adyacente al alfa, el que está junto a él, que sería el x, dividido por la hipotenusa, que es r. Análogamente, nosotros tenemos que el seno de alfa va a ser su cateto opuesto, y, dividido por la hipotenusa, que en este caso es el radio. Entonces, si nosotros nos fijamos, si quiero despejar la x, como está dividida por el radio tiene que pasar multiplicando el otro lado y me va a quedar
x igual a r coseno de alfa. Del mismo modo, y, la coordenada y va a ser igual a r seno de alfa. Y con estas tres fórmulas, uno puede ir cambiando de un sistema de coordenadas al otro sistema de coordenadas. En este caso para puntos, y en la siguiente clase, en el siguiente PPT que voy a escribir de ahí, lo vamos a generalizar para vectores también. Ahora, para ver los signos de seno y coseno, vamos a tomar como que el radio valiese 1, ¿ok? Para despejarlo de estas dos fórmulas, de las dos últimas. Si el radio vale 1, me va a quedar 1 por coseno de alfa, me queda coseno de alfa. Y si el radio vale 1, me va a quedar y igual a 1 por seno de alfa, que me queda seno de alfa. Luego, cuando el radio vale 1, vamos a obtener que un punto x, y, cuando el radio vale 1, quiere decir todo este circulito de radio 1, todos esos puntos se van a escribir como coseno de alfa, seno de alfa. Entonces, viendo la posición de los puntos, vamos a ver las respuestas a las preguntas propuestas de acá. Por ejemplo, la primera pregunta dice, ¿en qué parte del plano cartesiano, verdad, seno de alfa es 0? El seno de alfa sería la coordenada y. ¿Cuándo la coordenada y es 0? Cuando se encuentra sobre el eje x. ¿Ok? Ahí voy a colocar la respuesta ahí, en el eje x. ¿En qué parte del plano cartesiano coseno de alfa es 0? El coseno de alfa corresponde a la coordenada x. ¿Cuándo la coordenada x es igual a 0? En el eje y. Ahora, ¿en qué cuadrantes del plano cartesiano seno de alfa es positivo? El seno de alfa es positivo en la segunda coordenada, perdón, acá. Entonces, cuando la segunda coordenada es positiva, el seno de alfa es positivo. Eso quiere decir en el cuadrante 1, en el cuadrante 2, y también si se quiere agregar en esta parte del eje Y. Del mismo modo va a ser negativo acá en el tercer cuadrante, en el cuarto cuadrante y en la parte negativa del eje Y. ¿En qué cuadrante del plano cartesiano coseno de alfa es positivo? Bueno, el coseno de alfa es la coordenada x. Cuando la coordenada x es positiva, hacia acá, entonces sería el cuadrante 1 y el cuadrante 4. A su vez, va a ser negativo en las otras dos cuadrantes, por ende, por el cuadrante 2 y el cuadrante 3 de ahí. Ahora, la quinta pregunta es un poco truculenta, que pregunta en qué cuadrantes del plano cartesiano tangente de alfa es positivo y cuándo es negativo, recordando la identidad trigonométrica de seno dividido coseno. Ahora, no es necesario hacer los cálculos, sino solo recordar la regla de los signos. ¿Ok? La tangente de alfa no va a ser tan útil en esta unidad, pero sí es una buena pregunta tipo prueba de transición, o qué sé yo. Por ejemplo, en el primer cuadrante, el seno de alfa asociado a la coordenada y es positivo, y el coseno de alfa también es positivo. Entonces, como el tangente seno dividido coseno, te va a quedar más dividido más, y eso por regla de los signos es positivo. Análogamente, acá voy a tener seno de alfa igual, que va a ser positivo, y el coseno es negativo. Más dividido menos queda negativo, por ende la tangente acá es negativa. Análogamente, acá la tangente va a ser positiva, porque te va a quedar menos dividido menos, y acá va a ser negativa porque te va a quedar menos dividido más, que es menos, ¿ok? Ahora, por ejemplo, acá dice, calculo usando computador, celular o calculadora, da lo mismo. Ahí lo he aproximado algunos decimales, obviamente. Las siguientes razones trigonométricas. Coseno de 125 que se encuentra en este cuadrante, el coseno efectivamente es negativo, menos cierto número. Seno de 240 que está por acá, el seno efectivamente es negativo, como se esperaba de las preguntas anteriores. Seno de 300 también es negativo. Y el coseno de 330 que está en el cuarto cuadrante efectivamente es positivo. ¿Okay? Eso es todo lo correspondiente a la primera clase. Ahora vamos a ver la segunda clase, donde queremos analizar los componentes de vectores. ¿Okay? Bueno, un breve recordatorio, los componentes de vectores y ejercicios propuestos, donde el objetivo es aplicar las razones trigonométricas, las fórmulas anteriores, para componer y descomponer vectores en sistemas de coordenadas, que en este caso se traduce a transformar las coordenadas o componentes de un vector de un sistema polar y cartesiano usando las tres fórmulas anteriores. El recordatorio es básicamente lo mismo, tenemos dos formas de medir los ángulos, polar y cartesiano, que se deducen, tenemos dos formas de estudiar la posición de puntos, polar y cartesiano, que se deducen a estas tres fórmulas de ahí. Ya, componentes de vectores. En esta unidad solo vamos a usar vectores que partan del origen y lleguen a algún punto en algún cuadrante del eje X, ¿ok?
como acá yo describo que las coordenadas de un vector están dadas por las coordenadas del extremo menos las coordenadas del origen, al menos en el plano cartesiano, ¿ok? ¿Eso cómo lo traduzco acá? El origen del sistema, el origen de este vector está en el origen del sistema de coordenadas, que es el punto 0, 0. 0, 0. Y el extremo del vector están en un punto cualquiera x, y, ¿ok? Entonces las componentes del vector v, voy a poner del vector v, se traducirían como las coordenadas del extremo, de la punta, menos las coordenadas del origen, que es 0, 0. Entonces, en la primera coordenada yo voy a obtener x menos 0, que es x, y en la segunda coordenada y menos 0, que es y. Por eso yo coloco ahí también que el vector v tiene coordenadas x, y. ¿Ya? Fíjense que queda esta imagen, va a quedar en vez del radio, corresponde al módulo, a la longitud del vector que se nota así, porque es el vector mismo, pero le estoy tomando el valor absoluto para indicar la medida, la distancia, la longitud de ese vector, de ese objeto geométrico, ¿ok? Traduciendo, me va a quedar esto, pues los radios los reemplazo por el módulo del vector. No queda, no hay mayor gracia. Y de hecho acá la primera fórmula, que era el teorema de Pitágoras anterior, que se traducía al radio relacionado con las componentes de x y, ahora queda la fórmula de la longitud de un vector, la fórmula del módulo de un vector. Bueno, usando esa fórmula ya podemos hacer todo lo demás, usando obviamente una calculadora, un celular o algún computador que te dé las razones trigonométricas. Acá no, o sea, la próxima clase vamos a ver cómo relacionar ciertos ángulos con 30 grados, 60 grados y 45 grados, además de darle prioridad a los ángulos de 0, 90, 180 y 270 grados, pero por ahora, usando calculadora, podemos utilizarlo con cualquier ángulo de 0 a 360 grados. Acá yo quiero transformar este vector y describirlo en sus formas polar y cartesiana. Acá ya me dicen que el radio del vector es 50 y el ángulo de respecto a la parte positiva del eje X, que el ángulo de inclinación, pongámosle, es de 150 grados. En el sistema polar, que se describe radio como ángulo, sería entonces 50,150 grados. Ahí no hay mucho que decir. Ahora, para obtener las fórmulas en el sistema cartesiano hay que utilizar estas tres fórmulas de acá. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, de la segunda fórmula, porque a mí me interesa saber las coordenadas x e y. El radio ya lo tengo, pero me falta x y. De la primera fórmula yo voy a obtener que x es igual a 50, la longitud, por el coseno de 150. Con calculadora me queda 50 por menos 0,866, aproximado por redondeo a la milésima, perdón, sacado con calculadora, y el resultado te da aproximadamente menos 43,3. Eso quiere decir que el extremo, la componente x de este vector es de menos 43,3 hacia la izquierda. Mientras que el y sería 50 por seno de 150, que te da con calculadora un valor de 25, que quiere decir que la componente y de este vector b es que está 25 hacia arriba. De ahí quedan las coordenadas en cartesiana, menos 43,3, 25. ¿Okay? Luego vienen los ejercicios propuestos, estos los voy a resolver en la próxima clase, pero eso sería la clase de hoy. Los voy a dejar ahí por si alguien que no accede al PPT lo está viendo desde el video. Pero ahí la próxima clase los vamos a resolver. Espero que haya quedado un poco más claro que en este video. La idea también es, para los estudiantes que les corresponde este curso, resolver dudas mediante el formato Zoom. El PPT también va a estar disponible, están las referencias bibliográficas. Y eso sería todo lo que tengo que decir por hoy día. Así que cualquier duda yo voy a estar atento al mail y ahí me avisan cualquier cosa. Eso, que tengan un buen día.